¿Cómo está el ánimo? Bien. En mi tierra dicen que este es más o menos la hora del burro. Que uno ya ha almorzado y le da sueño. Ojalá y no sea así que aquí. Eso es para allá, para Occidente. Aquí la cosa es diferente. Seguro que sí. Les dije que trajimos esto para no partir más vasos. Ese cae y rebota. Me alegra que estén aquí. Te toca ahora para comenzar. Señor, te damos gracias por esta hora, gracias por este tiempo, gracias por esta gran familia en la que nos has conformado. Gracias porque este remanente decidió seguir tu consejo, seguir tu palabra y salir adelante llevando lo que tú nos mandaste a hacer en esta tierra y en este tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control de toda esta clase, cada uno de nuestros corazones y de nuestras mentes para poder entender, asimilar, digerir y poner en práctica todo lo que nos traes en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Se puede sentar. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema, el pecado. Me voy. El pecado. ¿Sabes qué? Muchos maestros, predicadores, oradores, les encanta comenzar con un chiste, pero yo soy mala echando chistes. Es más, hoy escuché un chiste y se lo quise contar a ver si le animaba para que yo lo pudiera echar aquí y no lo entendió. Después que terminé, ¿cómo? Es que no te entendí. Entonces no voy a echar chistes. Les voy a contar, es una historia. Ya ustedes se la saben, pero se las voy a parafrasear. Después que en el huerto del Edén estaban Adán y Eva, ¿verdad? Eva se estaba haciendo las uñas y le dice a Adán, mira, ya vengo, que me las voy a ir a secar. Y salió a caminar. Y se encontró, ¿con quién se encontró Eva? Con la serpiente astuta. Y le dijo, mira, eso que te dijeron por ahí que no puedes comer de ese árbol, eso es falso, chica. Eso es para que tú no seas tan inteligente, tan sabia, tan linda, pero eso es mentira, tú puedes comer. Y Eva fue tentada. Eva dijo, cónchole, como que sí, como que como. ¿Y qué pasó? Comió. ¿Qué debió hacer ella? ¿Qué debió hacer ella? Eva debió hablar con su marido. Mira, nos dijeron que no comiéramos de este árbol, pero fíjate, tengo a esta cosa aquí que me está diciendo que coma. Pero Eva no le paró. O debió ponerse en oración con Dios, hablar con Dios. Dios lo tenía ahí mismo en el Edén. Mira, Dios, tú me dijiste esto, pero este me está diciendo otra cosa. Tampoco lo hizo. Cuando la tentación nos hace así, nosotros no le escuchamos a nadie. Nosotros vamos para adelante. Eso fue lo que hizo Eva. Y comió del fruto. Y después le dio al marido, cariño mío, mira lo que te traigo. ¿Quién fue la culpable? Pero él debió decir, no, ya va, espérate, vamos a llamar a Dios. Al menos él no había cometido el error, ¿verdad? Mira, yo como él, como Adán, hubiese llamado a Dios, mira, esta mujer se volvió como loca, pero vamos a hacer algo, ponla a hacer abdominales, flexiones, algo para que tú la perdones. Pero no, él vino y se hartó también lo que la mujer le dio, así que no me eché la culpa. Allí arrancó el pecado no había pecado. Ellos estaban en el Edén con Dios abrazados para arriba y para abajo, pero ahí fue donde arrancó toda esta historia que hoy les vamos a estar contando. Entonces, ¿Y por qué fue pecado a todas estas? Porque desobedecieron. ¿Qué desobedecieron? Lo que Dios les había dicho. ¿Qué les había dicho Dios que no podían hacer? ¿Cuántos árboles habían en el huerto? ¿Y de cuántos no podían comer? Coco, sí, no tan rapado casi. ¿Cuántos árboles había en el huerto que no podían comer? No tan rapado. Pregunta clave para eso se la voy a decir de una vez, estaba para el examen. Bueno, ya vamos. Yo no sé si allá arriba nos escuchan bien. ¿Se escucha bien allá? Porque si no se acercan, porque aquí hay otra clase y no podemos pegar gritos, ¿eh? Claro, porque la clase de arriba se escucha todo lo que uno dice. Entonces, aquí. Si quieren captar más, pues. Se pueden, aquí hay puestos adelante, aquí también hay una no es línea. Que lo vamos a levantar, usted responda. No. Entonces, bueno, continuamos entonces con el pecado. La próxima lámina, por favor. ¿Qué es pecado? Pecado es quebrantar la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si no hay una ley, ¿verdad?, que tú puedas romper, no hay un pecado que se pueda cometer.
Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, lo único que no podían era comer de ese árbol. Y ellos comieron, ellos rompieron la ley, rompieron la instrucción que les dieron, ¿verdad? Luego dice, pecado, ya va, mira, está como atravesado. Échate para allá. Sí, chuchu. Dios mío, te estaba comando las láminas. Ok, pecado es toda injusticia. Después hablamos de la clase de la ayuda idónea, esa es otra. Esa es otra. Pecado es toda injusticia. Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Solo hay un pecado que es de muerte. ¿Cuál es? No venir a clase. No, chico, no es ese. ¿Cuál? Ponte serio. Hay un pecado que es un pecado imperdonable. ¿Cuál es? Excelente. Entonces aquí te está diciendo, toda injusticia es pecado. Cualquier cosa que vaya en contra de las reglas, que sepamos que es injusto, que no está bien, es pecado. Nosotros tenemos esto que está aquí, que sabe cómo funciona el tema del pecado. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los locos. Pasa a la próxima lámina, porfa. Dice, pecado es todo aquello que hacemos sin fe. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ese texto es más largo, los invito a que luego lo lean. Ahí vienen hablando sobre si lo que tú comes o bebes es piedra de tropiezo para otros. Un ejemplo, supongamos que alguien está comenzando, ¿verdad? Un nuevo creyente, se va a bautizar, pero él tiene dudas sobre si tomar vino o comer algún tipo de comida, sea bueno, sea malo, tiene dudas. A mí me gusta el vino, yo tomo vino, yo me puedo tomar 2, 3 copas de vino, más de eso no tomo. Pero si yo sé que a él eso le va a caer mal o lo va a hacer dudar, pues no me lo tomo. Ese día que yo salgo con esa persona, yo salí con, ¿verdad? Una amiga y con esta hermana y ella no está segura, no lo tomo. Simple y llanamente no lo tomo porque la estaría haciendo dudar y eso sería pecado, no estaría pensando en ella, en lo que le hace bien, ¿verdad? Entonces, vamos a comportarnos teniendo en consideración cómo le va al otro con mi conducta. O sea, debemos dar testimonio. Y finalmente, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces pensamos que pecado solo es hacer algo malo, robar, matar, violar, mentir, etc. Entonces yo no he hecho nada de eso, yo no soy pecadora. ¿Soy o no soy pecadora? ¿Qué dice la Biblia? Que todos pecamos, todos somos pecadores. Y dejar de hacer algo bueno cuando yo sé que puedo hacerlo, que debo hacerlo, también me es contado como pecado. Entonces muchas veces nosotros mismos nos queremos hacer los locos. Queremos agarrar los pecados, vamos a llamarlos los más graves. Que si robo, que si mato, y yo yo hago check de eso y digo, yo no tengo nada de eso, o sea, que yo estoy limpia. No, pero es que hay un montón de cositas por aquí. El chisme, la glotonería, hablar mal de otro, no ayudar a otro, que es pecado. Entonces no nos salvamos. Lamentablemente todos estamos en ese chorizo. La próxima lámina. Ajá, me tocó a mí. Yo sí les voy a echar un chiste. Es que tú Yo sabes sí no echar me- yo no me chistes, lo yo creo. no. Yo no soy egoísta con mis sentimientos. A ver, un chiste de iglesia. Ese no lo van a anotar y no me vayan a grabar. Un chiste de iglesia. Llega un pastor y dice, vea como a 5 o 6 mujeres en estado y le dice, María, ¿para cuándo esa barriga? Y María le dice, pastor, para el 19 de agosto. Wow, qué bueno, gracias a Dios. Josefa, ¿y la suya para cuándo es? Pastor, para el 19 de agosto. Juanita, ¿y la suya para cuándo es? Pastor, para el 19 de agosto. Y el tipo que da. Josefina, ¿y la suya para cuándo es? No me va a decir que para el 19 de agosto. No, pastor, yo no fui a hacer retiro. Así vienen épocas en la iglesia. Así hay épocas en la iglesia. Primero son todos chamos, después se casan todos, después están todos preñados, después, hasta que llegan a esta clase de los pastores y tal, ¿verdad? Ya ustedes son gente de otro nivel. Mira, ¿Ya? pero tú tienes un pecado ahí que estás mostrando. Tú eres egoísta. Tú no Ok. me enseñas buenos chistes a mí. No, es un tema de la gracia, la da el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ah, chicos, me borraron las láminas de aquí. Bueno, vamos a hablar de la estructura del pecado. Resulta que
los filósofos y todos los grandes estudiosos, teólogos de la palabra, se sentaron un día y dijeron, ¿cómo está estructurado? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el pecado? Partamos de algo. Pecado es violentar una ley, sea de Dios o sea de los hombres. ¿Ok? Si Jesucristo demostró algo fue que cumplió con las leyes de Dios y con las leyes de los hombres. Así que mosca, por ahí vamos a hacer en un ratico vamos a hacer un resumen de eso. Pero es importante entender que todo lo que nosotros hagamos que violente una ley de los hombres o de Dios es pecado. ¿Ok? Entonces, comencemos. No hay pecado si no hay tentación. El fruto o la consecuencia de caer en la tentación es el pecado. Importantísimo. ¿Ok? Entonces, nosotros no hay, vamos a decir, una metodología que podamos hacer, escribir o redactar, donde podamos decir, vamos a hacer una receta para salir del pecado, para evitar el pecado. No, vamos a hacer una receta para evitar la tentación. Es otra cosa. O sea, es como el pre. ¿Ok? Entonces, dice la palabra que cuando alguno es tentado no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Importante. O sea, hay ciertos versos, yo me imagino que vez tras vez en las clases que están viniendo, ustedes están procurando aprenderse aunque sea un versículo a la vez. Pero hay versículos que son estructurales para cada clase, para cada tema. Nosotros aquí estamos formando los próximos líderes, pastores, evangelistas, ¿verdad? Profetas, maestros. Eso es lo que estamos formando aquí. Entonces, cada clase tiene una estructura de versículos que es importante aprenderse. Tal vez no exactamente lo que dice textual, pero al menos la paráfrasis hay que aprendérsela. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque la tentación, para allá va un momentico, Dios no tienta a nadie. Un precepto bíblico básico. La prueba cuenta como, claro, claro. En el proceso de, bueno, eso es otro cuento, lo vamos a responder ahorita. Pero si nosotros sacamos cuenta de las veces que nosotros somos tentados versus las veces que caemos en esa tentación, nosotros por algo ya somos salvos. Pero les voy a decir una cosa. Resulta que en el pueblo no cristiano, porque dice la palabra, eso no es un tema de doctrina, es un tema de génesis, el génesis que hay en nuestro cuerpo. La palabra dice que Dios escribió las tablas, sus tablas del comportamiento, de la condición humana, las escribió en nuestros corazones. Por eso es que ustedes ven que hay un montón de gente que no es cristiana, no asiste a la iglesia, pero sabe cuando algo está bueno y cuando algo está malo. Eso es una condición que Dios nos dio. Está en nuestro ADN, en nuestra naturaleza. En el caso de Job, Job es el primer libro escrito en la historia bíblica. ¿Ok? Es el primer libro que se escribió. Y resulta que Job tenía por práctica hacer todo lo que convenía a Dios. Toda vez que Dios todavía no le había dado leyes. No, señor. Cuando el libro de Job se escribe o cuando tiene efecto esa historia bíblica, no existían leyes. Aunque nosotros lo vemos tal vez adelantado en su estructura, ¿ok? Morfológica de la palabra, el libro de Job fue el primer libro escrito. ¿Ya? Entonces, en el tiempo de Job, esa ley era la relación de Job con Dios. De hecho, muchos teólogos pudieran afirmar que es más una historia que una realidad. Pero lo cierto es que Job se movía porque tenía una relación personal con Dios. ¿Ya? Entonces, cuando Job es tentado es por Satanás. Dios le dice a Satanás, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te permito que lo tientes, porque Dios no lo podía tentar. Yo te permito que lo tientes, solo guardemos su vida. Entonces, Job es una historia que está pensada y escrita con la intención de que nosotros entendamos que si Dios está con nosotros, aunque perdamos todo, lo vamos a conseguir. ¿Ok? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos me ven. Mas ahora mis ojos te ven. Claro, porque es el tema de vivir una experiencia personal con Dios. Pero volviendo a nuestro tema, nosotros luchamos contra tentaciones.
y hay que tener en cuenta que la tentación actúe sobre nuestra debilidad. ¿Ok? 40 días fue tentado Jesucristo en el desierto y fue tentado sobre sus debilidades, debilidades que eran humanas. Humanas de tuve hambre, bueno, y si conviertes estos panes. Humanas de si tuve deseo de salir del desierto, y él le decía a Satanás, si postrado me adorares, ¿verdad? Porque ahí voy a aprovechar de decirles algo también, que esto es de un consumo más profético dentro de nuestra iglesia. No tenga la menor duda de que Satanás también bendice. ¿Ok? O no hay mucha gente muy mala en el mundo que tiene mucho dinero. ¿Ok? Moja pues. Entonces, hay un ejemplo muy clásico en la Biblia que es el que utilizamos y que se los recomendamos a ustedes porque a cada uno de nosotros en algún momento nos va a tocar hablar de este tema. Son temas clave. O sea, cómo nosotros nos formamos para traer a alguien a los pies de Cristo. Lo primero que le hablamos es de qué. ¿De qué le hablamos? Pero ¿y cómo viene esa salvación? Hey, te estoy buscando para llamarte a salvación. ¿Ah? Le hablamos de Jesús, ¿verdad? Jesús es amor, no sé qué. Pero en algún momento el paso siguiente es, por cuanto todos pecaron y habéis sido destituidos de la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, son estructuras de mensajes que ya nosotros tenemos que ir pensando. Porque aunque no lo queramos, va a ser nuestro diario vivir. O sea, si nosotros nos profesamos cristianos, estas van a ser discusiones de nuestro diario vivir. Entonces, 1, 2, 3 versículos, más o menos el esquemita armado y tal, y qué sé yo, y con eso avanzamos, ¿ok? Entonces, un ejemplo clásico es la historia de José. José, ¿quién fue José? ¿Ah? ¿Pero cuál hijo era? ¿El más? No, ¿cuál era? Hablen duro porque aquí las luces no nos dejan escuchar, ¿eh? Dice que era el hijo que más amaba. La palabra dice que José era el hijo que más amaba Jacob. Son cosas que nosotros tenemos que tener al rompe. Al rompe. Eso es historia bíblica de historia. Ni siquiera es de leer la Biblia. ¿Ok? Entonces José se va y los hermanos lo venden y llegó a Egipto. Y entonces cuando llega a Egipto, ahora, ¿cuándo comenzó la tentación de José? No, ahí no fue. ¿Dónde comenzó la tentación de José? Vean, para no hacerlos pensar mucho. Aquí no hay pena, ¿no? Ni respuesta mala ni buena. Somos un salón de clase, ¿ok? Satanás trabaja en los lugares más íntimos nuestros de la manera más sutil, ¿ok? Apréndase eso, porque contra esa tentación es que nosotros luchamos. Satanás atienta contra nosotros de la manera más sutil y en el mundo más callado que nosotros podamos conocer. El primer día que José le dijo a su papá, que se llamaba, le dijo, papá, como dijo Martin Luther King, I had a dream. O sea, papá, tengo un sueño. ¿Y el papá qué le dijo? ¿Ah? Palabras más, palabras menos. El papá le dijo, tú lo que estás es loco. O sea, tú estás diciendo que tu mamá y yo vamos a venir a servirte a ti. ¿Estás loco? Y de ahí pasaron años y años y años y años hasta que él llegó a salvarle la vida a la familia. De esto podemos hacer N cantidad de prédicas. Pero no vinimos a predicar, vinimos a sacarle el jugo a la cosa, ¿verdad? A aprender estructuralmente. Entonces, el ejemplo de José siempre es un buen ejemplo para hablar de la tentación, porque el tipo terminó huyendo. Miren, recuerde lo que le voy a decir. De la tentación se huye. De la tentación se huye. Después vamos a ver un recetario que juntos vamos a percolar aquí. Pero el pecado es el pecado y paradójicamente Dios no ama el pecado, pero nos ama a nosotros. ¿Ok? Entonces nosotros podemos resistir al pecado. ¿Ok? Combatir al pecado. Pero de la tentación se huye, porque después que ya estoy en pecado es otro cuento. Estoy en otro cuento. ¿Ok? Entonces, el otro elemento que participa
Y ahora voy a dividir la historia del pecado en antes y después de Cristo. El otro elemento, mira, como dicen allá no, todavía no lo voy a decir. El otro elemento que entra en juego en el pecado es la culpabilidad. ¿Ok? De hecho, Isaías 30 dice que el hombre típicamente añade más pecado a su pecado. Cuando nosotros caemos en pecado, y se lo digo por experiencia propia, eso es un testimonio que se lo voy a echar en otro tiempo, en otro contexto, pero cuando nosotros caemos en pecado, el creer que estamos en pecado y ya no tenemos vuelta atrás nos hace seguir cayendo en pecado. Entonces por eso dice, y eso está en Isaías 30, verso 1, dice, y el pueblo entonces le añade más pecado a su pecado. ¿Cómo saber que está en pecado? Porque la culpabilidad no lo deja. O sea, en la misma historia que estaba contando María Alexandra, en el huerto del Edén, ¿qué sintió Adán y Eva? Sintieron culpa. Lo que sintieron fue culpa. Y cuando ellos hablaron de su culpa delante del Señor, el Señor le cambió la ropa. Léanlo. De todas maneras, esto al final es una guía que ustedes van a poder ir desglosando. El Señor les cambia la ropa. El cambiar la ropa en el contexto, vamos a decir, espiritual, el Señor les mudó la mente porque les limpió el corazón. Pero ya eso es predicar. Esa es la clase del próximo domingo. Vea, como dice Maracaibo, next. Es más rápido, pásala. ¿Verdad? Ah, sí la pasaron. Entonces vean, en lo que vamos a hablar ahorita marca la diferencia en antes y después de Cristo. En el huerto del Edén, en el Génesis, se habló de pecados que llevaban un castigo. ¿Ok? Y entonces a la culebra le dijeron que que se iba a arrastrar. Y a la mujer le dijeron que agarrara lo suyo porque fue la que empezó con el peo, ¿verdad? Ajá. Y a Adán le dijeron, bueno, te va a tocar trabajar para darle comida a los muchachos que va a parir aquella. Entonces, cada uno tuvo vamos a decir, su cuota de castigo. Ahora vamos a partir esto en dos. Importantísimo para los que nos estamos formando en el estudio y conducción de la palabra. Toda nuestra historia, todo nuestro estudio tiene que estar dividido en antes y después de Cristo. ¿Ok? Nuestra doctrina está basada en la vida de Cristo. Nuestra enseñanza está basada en los ejemplos de Cristo. Y nuestra historia y nuestros contextos y lo que nos refrenda cuando hablemos de Cristo, lo basamos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una etapa y la otra del pecado? En que dame la otra lámina, por favor. En que en la historia del Nuevo Testamento tenemos la redención. Ahí es donde cambia la cosa. ¿Ok? Entonces, se pueden abrir 1.000.000 de discusiones de si el que peca tiene castigo o no tiene castigo. Lo que sí estoy seguro es que tiene consecuencias. ¿Ok? Pero también estoy seguro que a través de Jesucristo consigo perdón. Eso no quiere decir que paguen mis consecuencias. ¿Ya? Pareciera un medio parangaricutirimícuaro, pero no es lo mismo. ¿Ok? O sea, recibir un castigo es recibir un castigo. De hecho, decía David cuando escribía alguno de los salmos, decía, prefiero estar en las manos del juicio de Dios que en la de los hombres. ¿Ok? Entonces, importante, nosotros todo el pecado que tenemos o que cometemos va a tener una consecuencia. ¿Que Jesús lo perdona? Sí lo perdona. Es su promesa. Es su promesa. De hecho, hay tal vez algunas discusiones que se pueden presentar. Por ejemplo, Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y el que estaba a la derecha estaba en la izquierda. Y a más de uno, tal vez ustedes no, porque son una gente ya muy madura en el Evangelio. Pero yo recuerdo que yo decía, pero ya va, y este se arrepintió media hora antes de que... ¿Y se fue para el cielo? Y uno cae en ese tipo de diatribas, ¿no? Pero la verdad es que Jesucristo es el que es. Y nos dijo, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay un montón de promesas que nos hacen creer que ciertamente podemos pelar el pedal. Eso es humano, ¿ok? Pero que Él está ahí para levantarnos. Entonces, esa es la diferencia entre una etapa, entre una época y la otra. No sé qué tenemos ahora. Volvieron las láminas, ¿ves?
A ver, el último versículo, lo vamos a refrescar. Dice, por cuanto, ¿quiénes? Todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 y 24. Todos. Nos queremos bajar de ese bus, pero no hay manera. Todos pecamos y les voy a dar una mala noticia. Vamos a seguir pecando. O sea, vamos a trabajar en cada día ser mejores y no hacerlo, pero hay cosas muy sutiles en las que podemos fallar. La próxima lámina, porfa. Todos. A veces queremos juzgar. No, ella sí pecó, porque ella es más, ella no es maracucha, es caraqueña. Los caraqueños pecan más que los maracuchos. Ah, no, él sí pecó. Yo no, porque él, no sé, vive por acá y yo vivo por allá. O sea, siempre tenemos algo para criticar a otro. Supongamos que tengo una hermana, la hermana María Ward. Me dice, mira, me voy a meter en una dieta. Y yo también, yo tengo ya como desde enero intentando rebajar y nada. Y en el mes que viene llega María, 90, 60, 90. Y yo en vez de alegrarme, ay, qué bueno, qué bella que te ves. Ay, mija, pero es que quedaste flaca. Te están guindando los cueros. ¿Eso es qué? Eso es envidia. Pero eso lo hacemos sin darnos cuenta. Y así muchas cosas que parecen sutiles. O sea, pareciera que no le hice daño a nadie. No, yo tenía que alegrarme con ella. Ay, qué bueno, me alegro, chévere, te ves bellísima. Y así tantos ejemplos podemos dar que nos pasan a diario. ¿Quién tiene una vecina así de esas irritantes? ¿Ve? Ya pecó. Usted tenía que haber dicho, no, mi vecina es una bendición. Así que, están fritos todos. Es eso. Cuando tengamos una vecina que puede pasar, que es un poco intensa, nos va a tentar a molestarnos, o cuando nos toque que el agua, que se está chorreando el agua el tanque, o que el carro lo mueva, que está en el frente de su casa y este es su frente y cualquier tontería de eso, nos va a irritar, vamos a discutir. Es capaz y le decimos unas palabras que nos debemos, estamos pecando. Y no hemos robado, no hemos matado, no hemos violado, o sea, nosotros creemos que estas cositas son pecado. No, pecado es un montón de cosas. A ver, la próxima dice, ¿por qué pecamos? Pecamos porque heredamos la naturaleza pecadora de Adán. Nuestro ADN lo trae. Qué triste, pero sí, les doy esa mala noticia. Aquí hay unos versículos, no nos vamos a detallar en todos a leerlos porque nos vamos a extender mucho, pero luego los revisan. Pero esa naturaleza la traemos encima, es como una mochila. Entonces ya lo traemos dentro, no nos lo podemos zafar. Pecamos porque esa naturaleza nos induce a pecar, nos va empujando. Como decía Víctor, es sutil. La tentación es sutil, muchas veces ni nos damos cuenta, pero está ahí presente. Pecamos como resultado de la tentación en tres áreas principales descritas en 1 de Juan 2, 15, 16. Víctor ya les comentó de eso. Jesús fue tentado en estas áreas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que vemos, eso nos hace pecar, eso nos tienta. La vanagloria de la vida, los lujos de la vida, eso nos llena el corazón a veces de rencor, de envidia, malos pensamientos. Todas estas cosas nos invitan a pecar, nos empujan. Es una lucha entre lo que yo quiero y lo que finalmente termino haciendo. Yo me levanto hoy y digo, bien, hoy no voy a pelear con la vecina, hoy no voy a discutir con los motorizados en la autopista, no les voy a decir nada, pero en tanto me monto en el carro se me olvida, lo que me pase un motorizado, empiezo a hablar lenguas y no precisamente angelicales. Porque tenemos el ADN, porque está en nosotros. Pero ahorita hablamos de ¿qué? De la redención. O sea, es una lucha. Yo jalo hacia el pecado, pero el Señor me jala para allá. El sacrificio en la cruz no fue en vano. Era para perdonarnos de todos estos pecados que cometemos una y otra vez.
pero debemos es luchar, trabajar por cada día hacerlo mejor. Sí se puede, pero hay que trabajar, o sea, no es fácil. Como decía Víctor, de la tentación tengo que huir. La tentación es sutil y no nos damos cuenta. Imagínese que usted en su casa, la pareja en la mañana discutió porque el café quedó muy aguado o porque las arepas se quemaron. Eso es una discusión en la mañana, fácil. Me voy al trabajo enojada, él también se va enojado, molesto, inquieto. Y bueno, volvemos a la casa y nos acostamos con la molestia, aunque la Biblia dice no se ponga el sol sobre su enojo, bro, pero yo no le paro. Ese versículo no es para mí. Al otro día deja la tapa de la poceta abierta que me... ¡Uy! Pero no la baja, mano. Pero la deja. Y yo voy y la bajo. Pero hay un momento en que de tanto bajarla me molesto, entonces digo otra cosa que por cualquier tontería me vuelvo a ir al trabajo molesta y él se vuelve a ir molesto. Y en eso nos da como una semana entre una tontería, porque a la final son tonterías, y otra. Y de repente, le voy a echar la culpa a él, viene una Zafira de la oficina, toda simpática. Ay, míralo. Ahora la selección de personas la hace ella. Entonces, hola, ¿cómo estás? Y la manito. No sé por qué tiene que pasarle la mano, pues es marido mío, eso no tiene que pasarle la mano, pero... ¿Cómo está? Y ya ahí, por supuesto, las hormonas se levantan. Entonces, claro, ella no le va a reclamar ni la tapa de la poceta, ni que el café quedó aguado, nada. Pero Ahí él, la fantasía, ¿no? pero él viene molesto de toda la semana. Entonces la amiga, la compañera, ay, nos tomamos un café. Y de repente él va a decir, ay, sí. Y comienzan a conversar sanamente. No ha pasado nada hasta ahorita. Bueno, de todas maneras, para la clase de pareja, no vamos a seguir metiéndonos por ahí, pero ya ustedes saben por dónde yo voy. Si le abro la puerta, está molesto, puede empezar una relación. No estoy diciendo que ahí mismo va a pasar algo, pero le está abriendo la puerta, ¿verdad? Él está molesto conmigo, le está abriendo la puerta a esta persona y esta persona de repente, muy amable, simpática, agradable, y se malinterpreta. En el taller de pareja seguimos hablando de eso. Pero a donde voy, es sutil. Y cuando veamos ya estamos embarcados en ese problemón. Entonces tenemos que huir, como hizo José. La próxima. En este experimento, la profesora instruye a los niños a sentarse en una silla. Les da un marshmallow. Es para ellos. Pero si ellos esperan, cuando ella regrese, tendrán 2 marshmallows. Veamos cuántos pueden vencer la tentación. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
Editorial Desafío presenta Venciendo la Tentación. Dios nos ha dado el deseo y el poder para resistir la tentación. El pecado no tiene que ser una forma de vida normal. El autor, el Dr. Chandrakumar Manikan, es un ingeniero y doctor en teología. En su nuevo libro, Venciendo. No íbamos a hacer esa publicidad, pero bueno, le pedimos disculpas a la gente que está viendo por internet porque nosotros nos movemos mucho, ya nos regañaron. Verdad. Que no nos podemos mover. Ajá, ¿qué vimos ahí? Se supone que los niños son los que hacen más caso, ¿no? ¿Qué quedará para nosotros? Sí, siempre se ha dicho que los niños son más, o sea, finalmente tienen como más respeto a la autoridad. Imagínense para nosotros qué nos queda. A ver, 3 personas. ¿Qué vieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué opinan de lo que vi, de eso que estaba ahí? No todos, solo 3. Adelante. Ay, no se escucha. ¿Será que vienes para acá y yo te pongo el micrófono? Porque no te oigo nada. Corriendo. Y los otros 2 se acercan también. Ok, que la tentación siempre será lo que más te gusta. Te va a poner algo que te desagrada. El enemigo no va a poner algo que, ay, qué guacala, qué feo. Eso fue lo que vi allí. Que a los niños todos les gustaba el dulcito y era difícil no agarrarlo y comerlo. Era muy difícil. Bueno, yo también vi que a los niños le pusieron algo que les gustaba, ¿no? Entonces, es como una persona que toma alcohol. Entonces, esa persona está empezando a ir a la iglesia y entonces ya se tiene que apartar de, como quien dice, ese pecado. Entonces, vienen y lo ponen en un cuarto con una botella de alcohol. O sea, es algo difícil, entonces va a estar desesperado, va a estar hasta peor que el niño. Entonces, el pecado yo lo veo que es algo como que nos gusta, pero que no lo debemos hacer, pues, y entonces podemos caer en la tentación si no estamos fuertes en ese apartado. Eso piensan los hombres de las mujeres. Sí. Que cuando más nos dicen que no, más lo queremos hacer. Sí, por aquí decían la tentación importante. Lo que para mí es un problema. Si, por ejemplo, a mí me colocas un plato con, no sé, hígado encebollado, despreocúpese, hermano, yo no lo voy a probar. Morcilla, tampoco. No me pongo una arepa de reina pepiada o una torta 3 leches porque no se la voy a perdonar. Oh. Ah, bueno. Hay cosas que son irresistibles, ¿verdad? ¿Ah? Pero viniste humilde. Pero es eso. O sea, la tentación va a ser en lo que yo puedo caer. Por aquí decían, si tengo problemas con el alcohol, allí yo tengo que evitar. Mira, hay un evento y va a haber mucho alcohol y no voy. Evito la tentación, huyo de la tentación. No me voy a meter en camisa de 11 balas donde de repente me voy a complicar. Entonces, de la tentación se huye. Porque es difícil resistirse. Al menos los chamitos no pudieron. Mire, le voy a decir algo. Este tema es súper importante. Súper importante. Esto tal vez es parte de la base que nosotros tenemos que desarrollar y seguro seguir estudiando. ¿Ok? En el devenir de lo que vamos a hacer nosotros dentro del trabajo que tiene toda esta iglesia. Vean, Pablo decía, porque lo que no quiero, eso hago. Por el pecado que mora en mí. Y es tal la incidencia de lo que estamos hablando, que Jesucristo en su oración estructural, una de las cosas por las que ora para con los discípulos es, y no los deje. Súper importante lo que estamos hablando, porque tal vez la tentación de hoy define al cristiano de mañana. O sea, hay gente que se ve tan envuelta ya en el pecado, que dice, Dios no es capaz, no sé si a usted le ha llegado un caso de evangelización de ese tipo, donde es que yo soy tan malo que yo creo que Dios conmigo no quiere nada. ¿Ok? Porque hay gente que le ha puesto pecado por encima a su pecado. Ok. ¿Cómo mira Dios el pecado? Dice, nuestro pecado ha sido juzgado por Dios en el Calvario.
Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro pecado ya ha sido juzgado por Dios. Ojo, Dios sabe que podemos pecar. Dios sabe de qué pata cojeamos. O sea, esto no es sorpresa para Él. Él lo sabe. Él ya hizo su parte. Él puso a su Hijo, ¿verdad? Por nuestros pecados. Él lo entregó. Y Él confía en que nosotros nos agarremos de Él, de sus promesas, no lo soltemos y podamos cada día luchar contra esta tentación, apartarnos con las tentaciones que podamos tener. Es una tarea de hormiguita cada día. O sea, no es que, ay, ya hoy pude no formarle un arroz con mango a la vecina, pero mañana viene otra vez. O sea, la tentación es cada día, cada día. Pasan unos días, no apareció la vecina, se fue de vacaciones. ¿Y pero qué? Va a volver porque no se va a mudar. Es un trabajo continuo que tenemos que hacer. Dios lo sabe, Dios sabe que podemos pecar, Dios sabe de qué vamos a fallar. O sea, Él nos conoce. No dice que Él nos creó, que Él nos conoce desde el vientre cuando estábamos en nuestra madre. Conoce todos los detalles, no se le pasa ni una. Dice que ni un cabello, ¿verdad? Se pasa sin que Él tenga conocimiento de lo que estamos pensando, haciendo, pasando en nuestras vidas. Dice, si seguimos en el pecado, Dios nos va a corregir así como un padre corrige a un hijo. Hebreos 12, 5 al 6 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ay, azota no nos gusta. Pero vamos a ponernos en el contexto en la casa. No lleguemos al extremo que vamos a matar a los hijos, no apunte chancletazo, pero ya va. Usted le dice al chamo, no te montes porque te caes. No te montes porque te caes. No te montes porque te caes. Medio uno da la vuelta, se monta y cataplá. Se cayó y usted lo va a tener que regañar más duro. Usted le va a tener que o dar un algazazo o ver cómo hace porque es que no está haciendo caso, pero es por su bien, porque de la próxima se va a montar más arriba. Samuel, mi hijo menor, cuando estaba, no sé, 3 años, vivíamos en Anzoátegui todavía. La casa era de 2 pisos, entonces tenía escaleras, ¿verdad? Para subir al piso. Y él, desde el tercer escalón, él siempre estaba que él era Superman. Que él se quería lanzar del... Yo, cuidado que te caes, cuidado que te vas a pegar, cuidado. Hasta que un día no me descuidé, me saltó adelante y del tercer piso se ha lanzado pues al piso, a la planta. O sea, fueron 3 escalones. Se dio duro, no era de morir porque bueno, son 3 escalones, la altura será como así, pero se dio su buen tanganazo. Pero ya yo le había advertido que no lo hiciera, es más, le había dicho, si te caes, yo te voy a pegar. Él se cayó, se dio su golpazo y se levantó. Mira, si no me pasó nada, mírame, como diciendo, no, para remate del golpe que me di, esta me va a venir a campanear, mejor no. El Señor es así con nosotros. Él nos tiene que agarrar a veces y decir, ¿qué te está pasando? Te estoy hablando que no te montes por ahí y lo sigues haciendo. Y a veces terminamos siendo más desobedientes que los niños, porque creemos que no las sabemos todas, pues. Luego dice, Dios nos permite cosechar de acuerdo a lo que hemos sembrado. Eso lo sabemos. Eso me encanta, la siembra y la cosecha. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lo que sembramos, eso cosechamos. Víctor hace rato también les mencionaba las consecuencias del pecado. O sea, si yo tengo una mala relación con alguien, una relación, voy a volver a tomar a mi queridísimo de ejemplo, si tenemos una mala relación, ha habido mentiras en el matrimonio, maltratos, etcétera, y yo me arrepiento y le pido perdón, pero ahí se quebró algo. O sea, tiene que volver como que acomodarse la relación. O sea, quedan rupturas, queda toda maltratada la relación, falta de confianza, etcétera. Yo pedí perdón, él me perdonó,
pero yo tengo que cargar con las consecuencias de mi actuación. En un tiempo seguro se va a solucionar, pero voy a recoger de eso que sembré, ¿sí o no? De lo que siembro recojo, eso es en todo. O sea, esté seguro, usted no siembra peras y recoge limones, eso no existe. Si siembro pecado, si siembro mentiras, siembro maldad, siembro chisme, eso como una bola un día se va a regresar. De repente un día voy a tener una eventualidad en mi casa, mi esposo no va a estar, siempre he discutido con mi vecina que no la soporto. Tengo a Samuel, se torció un pie y necesito ir a la clínica. Y ahora le quiero ir a pedir la cola a la vecina. O sea, yo sembré odiosidad, groserías, altanerías con la vecina. ¿Qué voy a recoger? Ojalá y Dios permita que sea de buen corazón, yo le vaya a pedir la cola y me la dé. Pero lo más lógico, como en el ámbito, o sea, humano, me va a decir, no, mamita, si tú lo que has hecho conmigo es raca, raca, raca y ahora tú quieres que yo te dé la cola. Si yo siembro, cosecho. Lo que siembro, eso mismo cosecho. O sea, eso no lo podemos olvidar. Ok. Se puso buena la cosa. Mire, le voy a dar un estudio un poco más profundo, porque yo estoy seguro que ustedes están adelantados para su tiempo. ¿Ok? Existe un plano espiritual, ¿verdad? Todos sabemos, ¿cierto? Plano espiritual y huestes celestiales y todo lo que hemos escuchado del contexto espiritual, que se habla más que todo en las iglesias. Y existe un plano terrenal, ¿cierto? Lo que nosotros vivimos a diario, somos de carne y hueso en un mundo con sus defectos y sus virtudes, pero es el mundo en el que vivimos. Vea, ¿sabe cuál es el elemento que conecta el cielo con la tierra? ¿Tiene idea? Cualquiera, tírenla a pegar. Una que sea para equivocarse. La Biblia es el único elemento que puede conjugar el cielo con la tierra. Anote eso y se lo lleva para la casa y de ahí puede sacar cualquier cantidad de estudios profundos. Porque es en la Biblia donde usted y yo, como pastores, futuros pastores, pichones de pastores, posgrado de pastores, es donde nosotros encontramos nuestra reflexión diaria. Es donde encontramos las herramientas que nos ayudan a luchar contra la tentación. No se le olvide eso. ¿Ok? Por eso dice la palabra que lo que atares en el cielo va a ser atado. Y lo que atares en la tierra. Porque lo que conecta un plano con el otro se llama la palabra de Dios. Esa se la dejo ahí de regalo extra. Ok, vean. ¿Saben que me puse a buscar en algunos libros de filosofía que tenía yo? Y según vamos a decir, el contexto filosófico, el pecado se puede dividir en cordis, oris y operis. No les hice nada, pues. Cardis, oris y operis. Yo dije, yo les voy a hablar de esto a los muchachos. Es para verles la cara nada más, por echarles varilla, pues. Pero en verdad, si nosotros tuviéramos que clasificarlo, nosotros podemos decir, de hecho, como dice, hay una de las, ¿cómo que se dice? De los rezos de los católicos. Que dice que tú pecas de palabra, de obra y de omisión. Bueno, el cardis al que refieren los filósofos es la mente, el oris es la palabra y el operis es el acto. ¿Ok? Pero nosotros lo tenemos refrendado en nuestra palabra. Esos son los 3 pecados, vamos a decir, más comunes. Y dentro de los pecados no podemos dejar de mencionar que hay uno en especial que el mismo Jesús dijo que no se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ese lo podemos dejar por fuera, porque ese es un pecado de muerte. Tal vez hay estudios un poco más profundos que se pueden hacer de eso, pero eso vamos a dejarlo por fuera. Y vamos a hablar de los que nosotros podemos estar, vamos a decir, viviendo, ¿ok? Que son el de pensamiento, y se menciona ahí un verso en Mateo, que son el de palabra, ¿ok? El de obra, de los hechos que hacemos, y el de omisión, como dice Santiago, que aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Esos son, vamos a decir, tipos de pecados si los pudiéramos encerrar, pero la verdad es que la misma palabra dice que Dios encerró todo eso en pecado. Ni grandes, ni chiquitos, ni medianos, ni, ¿ok? Entonces, vamos a amarrar un poquito todo esto que venimos hablando. Vamos a decirlo mucho bien de next. ¿Sí la pasaron?
Sí, ve, están aprendiendo inglés maracucho. Bueno, nota importante para todos. Si Jesús encerró la ley y los profetas en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, el pecado se resume en ofender a Dios y a los hombres, o a los hombres. Hemos visto tal vez mucho material que les va a quedar en las guías y que ustedes van a seguir revisando y no sé qué, pero si lo pudiéramos encerrar, diríamos que el pecado está circunscrito a ofender las leyes de Dios o las de los hombres. Hebreos 1:1 dice, habiendo hablado Dios a través de su maestro, su profeta, vino a hablar a través de su Hijo Jesucristo. Ahí está el filtro, ¿ok? Porque si hay algo que es cierto, es que cuando nosotros hacemos algo, nos quedamos ahí como que dando vueltas, a ver cuál es el filtro que nosotros llevamos. Se los menciono por mencionárselo. Moisés ya había sacado al pueblo de Israel, ¿ok?, de Egipto. Y escribe el famoso salmo que dice, no sé si es el Salmo 90 o 91, uno de los dos, que dice, Señor, confirma la obra de mis manos. Te ruego, confirma. El mismo Moisés, no hay un papaupa para mí, cada quien tiene su personaje histórico bíblico preferido, pero para mí no hay un papaupa más papaupa que Moisés. Ese sí llevó varilla. Y aún así el tipo dice, Señor, confirma la obra de mis manos. ¿Sabe qué? Porque de alguna u otra manera, en algún momento, pudieron pasar cosas que él no estaba seguro. Que él no estaba seguro si estaban bien, si estaban mal, si estaba dentro de lo que él estaba tratando de enseñar y practicar. Así nos toca a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos toca un filtro. Lo que estamos haciendo está bien o está mal. Hay un versículo que a mí, tal vez lo había escuchado antes, pero se me acuñó aquí en esta iglesia cuando llegamos. Y el pastor Eleazar decía, la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces no hay nada que nosotros podamos estar haciendo que esté conforme a la ley de Dios y a la de los hombres que nos tenga que añadir tristeza. Ese es un filtro. No hay nadie que vaya a decidir lo que está bien o lo que está mal, sino nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que somos nosotros los que definimos por dónde la cosa va bien y por dónde va mal. Es más raro, bueno, salvo ciertas relaciones muy almáticas donde alguien se te acerca y te dice, esa es la palabra de exhortación, ¿no? Mire, yo te invito a que revises esto y a revises aquello. Pero típicamente ese primer filtro está dentro de nosotros. La próxima. Gracias. Dice, ¿qué puedo hacer para vencer el pecado? Nuestro pecado es nuestra culpa, no la de nadie más. Debemos aceptar la responsabilidad por nuestro pecado. No podemos corregir nada hasta que lo enfrentamos responsablemente. Proverbios 28:13, después lo pueden buscar. O sea, yo siempre quiero echarle la culpa de mi problema, que es que mi vecina es la complicada, es que mi vecina es una fastidiosa, es que... No, el pecado es mío, de soberbia, de ira, de enojo. O sea, el problema es mío. A veces queremos echarle la culpa al otro. Y cuando discuto con mi esposo, no, es que él es esto, él es aquello, él es aquello. No, yo, ¿qué estoy sembrando yo? Eso es lo que estoy recogiendo. La culpa no siempre es del otro. Nuestro pecado es nuestro, de nadie más. Nadie me obliga. Está la tentación que me hace, ¿verdad? Pero yo decido si doy un paso adelante o doy un paso atrás. Soy yo, nadie me empuja. Dios no me está tentando, ya eso lo dijimos. Entonces soy yo quien debe salir corriendo a tiempo. Por lo general, cuando cometemos un error, le queremos echar la culpa a alguien. Alguien tiene la culpa menos nosotros. Eso pasa. No permitamos que pensamientos pecaminosos controlen nuestra mente. Si yo tengo problemas con algún pecado, si alguien tiene problemas con el alcohol o con la pornografía, o sea, debo evitar enfrascarme, debo evitar ir a un evento donde vaya a encontrar alcohol, debo evitar quedarme solo con una computadora donde pueda haber pornografía.
O sea, yo debo evitar, no debo permitir que el pecado me controle. Yo puedo huir, yo puedo darle la vuelta. No hagamos provisión para la carne. O sea, evitemos caer en tentaciones que yo sé que no puedo manejar. Huyamos. O sea, es nuestra responsabilidad echar la carrera. Si no puedo, porque estoy en una situación que no puedo, bueno, tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos consejeros. Llamo a alguien de la iglesia, a un pastor, mira, me está pasando esto, ayúdame, ¿cómo puedo manejarlo? Porque ya yo hice todo lo que sabía y no me está resultando. Pero a veces preferimos callar antes que buscar ayuda. Si no lo puedo resolver, veo quién me ayuda. Alguien en la iglesia seguro va a poder ayudarme. En la familia, hablo con mi pareja, me está pasando esto. Pero preferimos callar hasta que ya explota la bomba. Estamos muertos al pecado en Jesucristo. El hombre muerto no puede pecar. Jesucristo ya hizo su parte. Nosotros estamos muertos ya para el pecado. Nosotros cuando nos bautizamos decimos ¿qué? ¿Y después? O sea que ya se puede decir que tengo una parte ganada, que vencí esa parte del pecado por el sacrificio que él hizo en la cruz, pero me lo tengo que creer. O sea, tengo que trabajar en función de eso, no puedo ignorarlo. Dice, juzguemos nuestro pecado, estemos de acuerdo con Dios que es pecado, seamos honestos. Tenemos una conciencia, tenemos al Espíritu Santo que nos revela, que nos habla, tenemos la palabra, tenemos personas a nuestro alrededor que nos pueden dar testimonio. ¿Cómo es que ahora no estoy segura si es o no es pecado? Nosotros sabemos lo que es pecado. Solo que nos queremos hacer la vista gorda. No, seamos honestos, o sea, seamos totalmente honestos de lo que es pecado. Confesemos nuestros pecados a Dios. Dios los conoce. No es que Él no sabe, Él sabe en qué estamos fallando, pero ¿qué es lo que espera? ¿Qué esperas tú cuando tu hijo hizo una tremendura? Que venga y lo diga. Me comí las galletas que me dijiste que no me comiera, o me lancé del tercer escalón y me di un tanganazo. O sea, tú esperas que lo diga, ¿verdad? Para poder aconsejarlo, para poder decirle no lo vuelvas a hacer, para poder dar, ¿verdad? O hasta para darle un abrazo y sobarlo. Bueno, ya, ¿qué más? Pero debemos confesarlo. Guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones. O sea, la palabra tiene promesas maravillosas. Confiemos en las promesas de Dios, pero tenemos que leer la palabra. Toda esta escuela de formación surge también del deseo de conocer cada vez más qué tiene Dios para nosotros. Yo no puedo reclamar las promesas que no sé. Si no leo en la palabra, ¿cómo sé qué tiene para mí? ¿Cómo sé cómo actuar en un determinado momento? Y la palabra la tenemos, pero aquí, en la mano, está en el celular. Donde sea, o sea, no es que es algo que es imposible de accesar. La tenemos prédicas, tenemos clase. Agarremos todo eso lo agarramos y lo ponemos en práctica. Caminemos en el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que agarrarnos del Espíritu Santo, pero no lo soltamos. Mira, tú estás aquí conmigo, porque yo sola no puedo con este rollo que tengo. O sea, sí podemos luchar con la tentación, o sea, huir, decirle no, que va, tú no vas a poder conmigo, pero tenemos que agarrarnos del Señor. Porque el Señor nos jala para acá y la tentación nos va a jalar para allá. Yo prefiero de este lado. Me voy con el Señor. ¿Sí o no? No te vayas ahí todavía. Digo con el Señor. Ok. Vean, hay muchísimos tipos de pecado. Todo lo que esté fuera de Dios es pecado. De hecho, ¿cuál es la definición de pecado? ¿Cuál es la definición de pecado? Te di ese tip, te lo di ayer. Es la ausencia de Dios. Entonces hay muchísimas cosas que nosotros estamos tratando de encerrar y enmarcar y crear un recetario. Bueno, vamos a hacer un recetario. Pues. Ya va, te iba a comentar algo. ¿Sabes que en la lámina, pero luego no leíste arriba que tenías los pecados capitales? En la parte de los tipos de pecados. Ajá, te saltaste ahí los pecados. ¡Cónchole! ¡Hey! ¡Un aplauso para los chavos! Mira, de esto me llama la atención algo. O sea, los pecados capitales, según las leyes de los hombres, o sea, no nos podemos hacer la vista gorda del pecado. Nosotros hemos creído, hemos tenido una instrucción a través de los años en la palabra, y si usted es nuevo en el Evangelio, no importa, usted también ha ido conociendo del pecado. Pero hasta
en el mundo secular hay gente que habla del pecado. La filosofía habla del pecado. O sea, es real, no es algo solo para los cristianos. El pecado es para todo el mundo. No sé si alguien que no es cristiano lo vea igual en el sentido de la redención y todo esto, pero sabe que algo no está bien. Alguien sin ser cristiano sabe que la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia son malos. Y por eso lo coloca como pecados, como errores, cosas que no debemos hacer. Entonces tenemos una conciencia. Mejor aún tenemos al Espíritu Santo, pues. No, y de tarea para la casa les puede quedar. Todos esos, ciertamente, los 7 pecados capitales son pecados. Pero tiene que haber un versículo que nosotros utilicemos para refrendarlo. Existe un verso para cada uno de esos pecados que se figura o que vamos a decir, se predican dentro del mundo secular. Volvemos a las láminas donde estábamos. Ajá. Entonces, nosotros dijimos que estamos tratando de enmarcar al pecado. Pero ahora juntos vamos a hacer una receta para vencer el pecado. Yo comencé con algunos. Yo creo que otra vez te volviste a salir del... No, pero es que estoy tratando de que lean. No, porque te tienen que ver. Que yo que me atravieso. No. Sí, que no, que sí, que no. Bueno. Entonces, para que vean quién manda en la casa, ¿no? Ajá. Eso también lo damos en el taller de pareja. Bueno, entonces, hagamos un recetario juntos, ¿verdad? Les voy a decir algo. Lo pueden tomar como nota. Jamás le va a ganar la batalla a Satanás. Porque el diablo tiene 4.000 años de historia más que usted. Así que, por eso que dicen por ahí que más habla el diablo, ¿cómo es? El diablo por viejo. Entonces, eso comience por ahí. Pero vamos a hablar de algunos puntos. Y decimos, rehúse ser intimidado. Estoy hablando de hacer una receta para alguien que de repente se acercó a nosotros y nos dice, ¿sabe qué? Estoy en tentación, o estoy en pecado, o estoy pasando una mala situación. Y va a buscar nuestro consejo, porque para eso nos estamos preparando, ¿no? ¿Cierto? ¿Quiénes se están preparando para eso? Dios mío, pero qué amén tan aguado. Aquí no dan pastelitos a los... No eran los Porque caramelos, pero no los pusieron en la entrada. Tienen hambre. A preguntarles otra vez, decirles amén si dicen... No. Eso ya todos están enmarcados, ya eso están sellados. Ajá. Rehúse ser intimidado. O sea, si hay alguien que puede aquí, soy yo. ¿O no? No dice, la palabra que dice sobre eso, dice, y todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. ¿Qué verso es ese? Y están hojillas. Mire, hay que reconocer lo que te tienta. Si hay algo, mire, es algo así como que no necesita ayuda quien no la pide. Más o menos así. ¿Ok? O sea, si estoy haciendo un ejercicio con ustedes. Supongamos que a alguien, cristiano o no cristiano, se nos acerca con una situación de tentación. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de decirle, vamos a comenzar por reconocer. ¿Ok? Porque sin el reconocimiento no hay perdón de pecado. Eso es bíblico. ¿Ok? Entonces vamos a reconocer qué es lo que nos tienta. ¿Ok? Porque la palabra dice que cuando alguno es tentado, no siempre está en tentación. Esas son estrategias de Satanás. La tentación viene hoy, se va mañana, regresa pasado mañana, viene después, vuelve a llegar. ¿Para qué? Para que no te acostumbres a defenderte. Importante. Cuando alguno es tentado, o sea, de vez en cuando es tentado, ¿ok? No diga que es parte de Dios porque Dios no tienta a nadie, etcétera. Lo leímos hace rato en Santiago. Entonces, eso es una estrategia de Satanás. Vea, si nosotros le pedimos ayuda a Dios con la tentación, Dios dice la palabra que es fiel y justo y escucha nuestras peticiones y nos manda el comando y tal y qué sé yo. Pero vamos a estar claros, también hay que ser realistas. Cuando uno está en tiempo de tentación, está como atolondrado, como perdido, ciego, como ciego, como que cualquier cosa puede pasar y nosotros no la vimos pasar. ¿Ya? Entonces, hay un momento en que
nosotros tenemos que reorientar nuestra atención, porque estamos viviendo un proceso de tentación. Necesito cambiar de círculo, o cambiar de sistema, o cambiar de tiempo, o cambiar. Necesito sacar. Había un chiste que utilizábamos en unas iglesias en Maracaibo, cuando se le daban clases a los chamos, pues a los jóvenes. Decía, ve, Dios hizo la belleza para admirarla, pero la segunda mirada es la que condena. Así que le decíamos a los chamos, si usted va a mirar a una muchacha, la mira así, ve. Y la así, hasta ya, una sola vez. ¿Ah? O sea, es válido una sola vez. La segunda, te fregaste. Víctor 1-1. ¿Ah? Víctor 1-1. Sí, esa es mía. Entonces, no hay nada, bueno, de hecho la palabra dice que son mejor dos que uno, ¿ok? Entonces no hay nada mejor que tener esa relación almática con alguien, el varón con el varón y la hembra con la hembra, el que es varón y la hembra que es hembra, para compartir la tentación. No para que nos tienten a los dos. Entonces somos los dos en el mismo hueco. No, la nota es, en el proceso de la tentación, uno siempre tiene a alguien que puede clasificar como mentor, como pastor, como amigo que es fuerte ante ese tipo de situaciones. Ese tipo de ayudas soporta mucho durante la tentación. Es ese que te diga, no, que te dice, no salgas hoy porque la vas a seguir embarrando. Regrésate para tu casa. Y cosas así. Entonces, esa ayuda siempre es bueno identificarla. Y sabe que Dios nos ha puesto los unos con los otros. Dios nos junta de manera muy especial. Y nos pone esa gente en el camino que seguro va a tener una palabra propicia, una palabra de aliento, una palabra de reforzamiento, de fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Es esa persona que nos viene a la mente y decimos, necesito una llamada con este. No es aquella que llega a la iglesia y dice, ve, te voy a echar un brollo de María Alexandra. Contámelo. Pero no, para que oremos por ella. Entonces, no es esa. ¿Ok? Entonces, bueno, casos como, de hecho eso lo saben hasta en el mundo secular, casos como las asociaciones estas de los alcohólicos anónimos, la gente se junta porque está viviendo la misma tentación y se ayudan con unos con otros y se dan ánimo y no sé qué. Así puede pasar en el pueblo cristiano. En la receta que yo tengo hecha, ¿ok? Ustedes me van a ayudar a terminarla. Dice, esta es 1 Corintios 10:13. Dice, y Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino juntamente con la entrada hará también la salida. ¿Okay? Entonces, hay muchos versículos para apoyarnos en la Biblia, pero no, o sea, parece mentira, pero la gente cuando cae en tentación lo primero que hace es dejar de leer la Biblia. Y ahí es donde creo que entregamos nuestras armas sin haber peleado la primera batalla. Pues son cosas con las que lidia la gente de afuera. Y aunque nosotros no lo creamos, también los cristianos lidiamos con esas cosas. ¿Ok? Solo que nosotros tenemos más herramientas. No solo para la nuestra, sino para los de afuera. El evangelio crece cada vez porque la sociedad cada vez está más deteriorada. Mientras hay crisis, aumentan las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente siempre está buscando a alguien que le diga algo que no ha escuchado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Nos dan la próxima lámina? Ah, no, bueno, ya va. Vamos a dejar esta, la anterior, disculpe. Podemos poner 1, 2 o 3 punticos más. Si ustedes me ayudan. Si no lo hacen aquí, lo van a hacer en el examen. Así que, ¿quién me ayuda? Uno más aunque sea, uno más para saber que están despiertos. Uno más. Vean, él acaba de decir algo que yo no lo había pensado, pero es verdad. O sea, hay problemas dentro de las iglesias que pueden ser tratados por profesionales. O sea, hay profesionales de la psicología. Cuando usted está enfermo del corazón, viene para que el pastor Oyalvi le ore, pero además va para que el cardiólogo, ¿no? Por si acaso. ¿O no? ¿Verdad? Entonces, hay ayuda profesional incluso dentro de las iglesias, dentro de nuestros grupos, hay doctores, psicólogos, qué sé yo, más allá de los pastores.
que pudieran ser buena parte de ayuda en la solución, en el tratamiento, porque al final no lo vemos, pero el pecado es una enfermedad. El pecado es una enfermedad que carcome la mente, el cuerpo, la familia, la iglesia, todo lo que se atraviesa. ¿Algo más? Antes de ir con el ejercicio práctico. Vamos al ejercicio práctico, pues. Tenemos, según esto, tenemos 16 minutos para hacer este ejercicio. Pedimos a alguien que se levante, bueno, debe ser de los que están más aquí cerquita, o les damos el micrófono, que lea ese pasaje. Una historia que está en el libro de los Hechos, súper famosa. Es la historia de Ananías y Zafira. ¿Quién lo lee? Vamos a darle, pues. Sí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿En el celular o física? O cuántos trajeron Biblia? Bueno, más fácil, ¿cuántos no trajeron Biblia? Váyanse para otra clase, no es esta. Vean, vamos a tratar de hacer este ejercicio bien práctico. A ver, ¿cuántos personajes hay allí? 1, 2, 3, 4. ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, vamos a hacer una cosa, tenemos un desorden aquí. Uno a la vez. Uno que levante la mano y me vaya diciendo un nombre. Un personaje que hay ahí. Ananías. Otro. Pedro. Otro. Zafira. Otro. ¿Los qué? ¿Me escuché? ¿Los qué? Ah, a los jóvenes que sacaron los cuerpos. Van 4. ¿Qué más? Levantan la mano y le doy la palabra. Pedro ya lo dijeron. Importante. Cada vez que nosotros estemos haciendo estudios necesitamos leer el contexto, entender el contexto y agarrar papel y lápiz y decir aquí interactúa este y este y este, porque algo se ha de decir de esos personajes. Nada está escrito en la Biblia por casualidad. ¿Ok? La Biblia no es un libro de ciencia ficción. Todo en la Biblia está escrito porque tiene que estar. De hecho, la palabra dice que ni una coma ni una tilde faltan en la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la historia? A ver, uno solo que se levante y me resuma. Allá hay por lo menos 2 historias. ¿Quién me echa la primera y quién me echa la segunda? Uno. Que levante la mano. Pártale. ¿No escucharon entonces? Ajá. Pero de pie, así, con ánimo, como si viniéramos a dar la clase. Ananías, bueno, vamos a dejarlo ahí. Así le cortamos más. Ananías con Zafira vendieron una heredad. ¿Quién me completa la historia? Vamos, ven. Ánimo aquí. Se quedaron con una parte del dinero. Otro. ¿Le mintieron? Al Espíritu Santo. ¿Quién más? No, pero tiene que ser, disculpa, tiene que ser como duro, de pie, así,
del plexo solar, como dicen los cantantes. Trajeron solamente una parte a los apóstoles. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién me iba a dar por aquí algo? Ajá. Y Pedro le dijo que por qué Satanás había tomado su corazón. Para que mintiese el Espíritu Santo. Quisieron agradar a los hombres antes que Dios. Lo que no se dice en la Biblia no se dice. Eso no se dice en el pasaje. O sea, no es que sea mentira, pero en el pasaje que estamos estudiando no se dice. Ajá, ¿quién me dice algo más de lo que se dice? Porque de ahí es que vamos a sacar la comida. Quedan 9 minutos. Pastora, aquí hay a más, a menos, así, sí hay. Está rapado todito. No me entiendes. ¿Qué me decía? Otra vez, de pie. Ananías y Zafira murieron. Ese está como, y Jesús lloró, ¿ah? Que hubo temor entre todos cuando Ananías cayó largo a largo. Ajá, entonces ahora la gran palabra de lo que hoy hemos estudiado, o la gran pregunta es, vamos a hacer el ejercicio de cuántos pecados hay involucrados ahí. ¿Cuántos hay? Y tratemos de identificarlos. Ojo, no hay nada más fácil que hacer juicio del otro lado de la barrera. Nada es más fácil que eso. Nada es más fácil que comprar con la plata de otro. ¿Ya? Entonces, pero nosotros vamos a tomar el ejemplo y lo vamos a sacar. Ajá. Un pecado. No, estos han intervenido mucho aquí. Un pecado. ¿Ah? No, pero uno a la vez. El que se levanta y lo tira. Avaricia, blasfemia, robo, desobediencia, mentira, mentiras al cuadrado. ¿Ah? Robo ya dijeron por allá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Van, robo, mentira, si somos avaricia. Buenísimos para juzgar. Buenísimos para jugar. ¿Quién más? ¿Quién me da más? Anoche. Quedan 7:40, de aquí no me muevo. ¿Cómo? Codicia. Ahora, vean algo que, una discusión abierta, ¿no? Somos un salón de clase de gente bien preparada, adulta, no adúltera, adulta. Pero, ¿había alguna ley que dijera vayan y vendan su casa y traigan la plata y se la dan a los apóstoles? No, ¿verdad? No lo hay. ¿Y entonces por qué ellos lo hicieron? ¿Y por qué fueron condenados? Hay ya les voy a decir, que las perlas se las traigo yo, todas no me las pueden dar ustedes. Hay un pecado ahí que está involucrado, que está por ahí va. Vean, el lazo se lo pusieron ellos en el cuello. Nadie les pidió su casa. ¿Pero qué dijeron ellos? Dijeron, Ananías y Zafira habían ofrecido a los apóstoles vender la casa en tanto y traérsela para la obra. Nadie les puso ley. La ley se la pusieron ellos mismos. Y bien dijo Jesucristo, no prometáis lo que no podéis cumplir. ¿Ok? Entonces hay pecados que están en nuestra boca contra nosotros mismos. Tal vez esto es más profundo de lo que parece un fume que nos podemos tirar porque ya lo que quedan son 5 minutos. Pero, ¿quién se puso la ley en el cuello? Ellos. Así que cuando usted le prometa algo a Dios, y esto es en el libro de los Hechos, o sea, ya aquí Jesucristo había pasado por este mundo y nos había dejado su Espíritu Santo. Dice la palabra, le dice Pedro, Ananías y Zafira. O sea, Pedro no le pidió cuentas por él como apóstol. Pedro le pidió cuentas por el Espíritu Santo. Que dice la palabra que lo cuidemos como si estuviera en vasos, ya casi estoy predicando. Que lo cuidemos como si estuviera en vasos de barro. Pedro le dijo, ¿por qué pecaste
contra el Espíritu Santo, no contra mí que soy otro hombre. Entonces, yo creo que la última parte de este ejercicio, esa se la puede llevar para la casa, es cómo hacemos para trabajar con un nuevo creyente. Ojo, el trabajo nuestro de predicar, de llevar el evangelio, de enseñar, de guiar a otros a la palabra del Señor, no termina cuando termine este curso. Comenzó antes de llegar a este curso. Entonces, tarea para la casa. ¿Cómo trabajamos con un creyente que se nos presenta con una situación de tentación o de pecado? Son dos situaciones diferentes. Una es el pre y la otra es el post. Chévere. La tentación forma nuestro carácter. Es una oportunidad para elegir y demostrar de qué estamos hechos. Es para una ocasión para demostrar en qué hemos creído. Los frutos del Espíritu se van a poner ahí a prueba. Trabajemos en eso. O sea, no vamos a dejar de ser tentados porque vinimos a esta clase, no. Al salir de aquí, justamente cualquiera puede tener una tentación. Pero vamos a agarrarnos del Señor, vamos a agarrarnos de la palabra y a trabajar en esto. O sea, es un trabajo de hormiguita. La próxima lámina y despedimos. Preguntas. Nos quedan 3 minutos con 39, 38, 37, 36. Preguntas. Gracias. Muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir con nosotros. Nosotros a la orden en todo momento para ayudarles. Están en el grupo de las clases, está la guía. Este es un tema que no termina, lo podemos seguir desmenuzando en otro tiempo. ¿Ok? Ah, sí, hay una pregunta. Claro, ella hace una pregunta. Dice, el pecado de muerte, al que se le llama pecado de muerte, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Negarlo. Decir que no existe. Pero la palabra dice que el que clama es porque cree que le hay. Que se puede retractar, claro. En el momento en que esa persona decida creer que Dios es capaz de perdonarlo, cambió una estructura por la otra. Cambió de no creer que existe un Dios a creer que existe un Dios y es capaz de perdonarlo. ¿Listo? ¿Listo? Pastor Oyalvi. Una bailadita aquí. Gracias. No, aquí no hay bailada. La bailada la tienen ustedes la semana que viene. Vamos a orar para recolectar las ofrendas. Le damos gracias a Dios por esto. Pueden quedarse sentaditos, ¿sí? Mientras pasa esto. Señor, muchísimas gracias. Bendice 100 por 1 cada semilla que va a ser sembrada en este momento, Dios. Guarda nuestras finanzas y ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden pasar. Mientras se recogen las ofrendas, hay unas indicaciones de parte de la madre y directora de esta escuela acerca de la llegada.